El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El hecho de que yo tenga fe en Dios no me evade o no me hace evadir los principios básicos para poder progresar en la vida. Y uno de ellos es el trabajo, la persistencia, la excelencia. Son principios que por más que usted quiera violarlos, no puede hacerlo porque se llaman principios. Usted no puede vender un producto malo y tener éxito. No puede hacerlo. Ahora, si usted tiene un buen producto, usted puede empezar pequeño y esa calidad lo va a hacer y lo va a llevar a que lo conozcan como un producto bueno y usted va a crecer. Ahora, si le suma a usted los principios, la fe en Dios, usted tiene 100% de garantía de que su final será muy grande. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Diga conmigo, voy a crecer. Y diga, voy a crecer. El problema es menospreciar el principio. Su principio es su principio. Así que no se afane. Mire, recuerdo que cuando empecemos a hacer las sopas, las primeras sopas que hicimos, y jamás pensamos que eso iba a crecer de la manera que ha crecido, pero me reportaban, wow, repartimos 1000 platos de sopa, 500 platos de sopa. Y los que me lo reportaban me lo decían con asombro. O sea, dimos 500 platos de sopa, dimos 1000 platos de sopa. Y bueno, sí, o sea, yo me emocionaba. Pero cuando me decían eso, yo siempre decía así, pero tenemos que ir a 10,000. Tenemos que ir a 10,000. Mi primer número fue 10,000. Lo de 100,000 fue poco a poco llegando, pero mi primer número fue 10,000 y empezamos a creer por 10,000 platos de sopa. Y empezamos a creer por eso, pero los primeros platos de sopa se hicieron con gran excelencia, con gran agradecimiento y con mucha fe. Y fuimos avanzando hasta que hoy hacer platos de sopa para nosotros es hacer café. 100,000 platos de sopa es hacer una tanda de café. Salen rápido, se automatizó. Se hicieron kits. Ahora es automático. Lo único que no es automático es la fe. Pero todo lo demás fluye, funciona. Los eventos. Imagínense, manejar un Congreso Nacional de Jóvenes con 200,000 asistentes, 250,000 personas y que no haya un incidente. No hay un incidente por la organización. Y nadie, con todo respeto lo digo, pero lo aprendimos desde muchos años atrás. Hemos llegado a este nivel, pero empezamos pequeños. Hoy nadie maneja los eventos del tamaño que nosotros manejamos, pero lo hacemos con toda tranquilidad. Es decir, manejamos estos eventos grandes con un ojo cerrado y con una mano atrás. Sobrados, o sea, porque aprendimos cómo hacerlo. Así que usted va a tener una de las cosas también para empezar a avanzar, es experiencia. Yo tengo una experiencia hoy que no la puedo comprar en ningún sitio. Es el resultado de muchos aciertos, pero también de muchos errores. Pero se aprende. Usted debe entender que los principios son duros, son difíciles, pero tiene que pasarlo. Diga conmigo, yo voy a afrontar mi principio. Claro, tiene que enfrentarlo. Ahora usted imagine, el único que no menospreció aquel día cuando Jesús dijo, denle de comer a todos, fue Jesús, el único. Recuerde usted lo primero que Felipe dice. Felipe le dice al Señor Jesús, Señor, déjeme explicarle un poco las cuentas. Tenemos, según Judas dice que lo que hay son 200 denarios. Ahí por lo menos habían 800 denarios en la bolsa. Pero Judas dijo que habían 200, porque si no se quedaba limpio él. Y Judas le dice a Felipe, tenemos 200 denarios. Eso es lo que hay.
Felipe va y le dice a Jesús: Señor, hay 200 denarios, es una cantidad importante, pero 200 denarios, si llegáramos a comprar 200 denarios de pan, no alcanzaría para darle un pedacito de pan a cada uno de la multitud que está aquí. Señor, por favor, echemos números. O sea, no tenemos tanto dinero para darle de comer a toda esta multitud. Sin embargo, Jesús nunca le dijo: en serio, no puede ser. No, es que Jesús nunca, cuando te da una orden, te pregunta si tienes. Jamás. Nunca cuando Jesús te dice: haz esto, te va a decir: ¿tienes para hacerlo? No, porque cuando Él te manda a hacer algo, Él se compromete. Él mismo, Jesús, se compromete a proveerte para todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora bien, Felipe le da la información a Jesús. Jesús le responde: póngalos de 50 en 50 y denle de comer. Ya es una orden, no es una sugerencia. Ahora Felipe se lo dice. Yo no sé si la verdad, si Felipe le dice eso por burlarse o si se lo dice porque no sé, todavía esa parte no la tengo clara. Porque si ya vemos a un Felipe que le está diciendo que 200 denarios no alcanza para darle un pellizco a cada uno de pan, entonces ¿por qué viene y le dice a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes y 3 peces? O sea, no entiendo si no era una burla, si no era un sarcasmo de Jesús, perdón, un sarcasmo de Felipe a Jesús. Le voy a dar mi opinión, tal vez me equivoque. Si me equivoco, pido una vez perdón a Felipe, al apóstol Felipe, que no me vaya a regañar cuando llegue al cielo. Pero me voy a atrever a decir esto. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Pongamos que yo le digo al pastor Paco: Paco, déle de comer a toda esta gente. El pastor Paco me dice: tenemos 20,000 bolívares y con 20,000 bolívares no podemos darle de comer a todas estas miles de personas. ¿Qué sentido tiene que él venga después de decirme: bueno, pero ahí hay 3 yucas y 2 ñames? Yo le diría: payasito entonces, cómico. Porque no podría venir en otra línea que no fuese sarcasmo. Así que mi opinión personal es que Felipe se volvió sarcástico con Jesús y le dijo: bueno, Señor, de todos modos, para que sepa, aquí hay un niño sembrando 5 panes y 3 peces. Bueno, ahí están. Jesús le dijo: ¿dónde están? Yo creo que Felipe se quedó frío. Le arrancó la cestica al niño, le dijo: aquí está. O tal vez le dijo: el niño ese lo tiene. No sé por qué no lo dice. Lo que sí está claro es que Jesús agarró los panes, agarró los peces, los levanta, los bendice. Le dice: deme una cesta. Los echó, los panes, creo que fue así, en una cesta, y los peces en otra cesta. Y le dijo: bueno, ahí está, repartan. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús no menospreció lo pequeño. Jesús agarró lo pequeño y lo bendijo. Si tú no puedes bendecir tu inicio y tu principio, jamás tendrás un final grande. ¿Alguien puede decir amén a eso? Bendice tu principio, bendice tu carrito de perro caliente, bendice tu negocito, bendice tu trabajo, bendice tu cocina, bendice tu neverita, bendice tu carro, bendícelo, no lo maldigas, no te quejes. No digas: ese pedazo de carro, esa porquería, cacharro. Con razón que te deja botado en todos lados. Pues yo soy carro y me maltratan así, yo se la voy a hacer. Me voy a espichar. O me voy a dar un yello para que. Bendice tu inicio, bendice tu principio, visiona lo grande, bendiciendo lo pequeño. Porque de otra manera no vas allá. Son principios. Es imposible llegar a ser grande si te la pasas quejándote con lo pequeño. Pero si tú bendices lo que tienes, bendice lo que tienes. Haz como Jesús, bendice lo pequeño para que se multiplique y crezca.
y pueda ser tu final un final grande. ¿Alguien quiere un final grande aquí? Entonces es importante bendecir lo pequeño. Es importante que cuando usted empiece algo lo bendiga. No importa que sea insignificante. Acuérdese que usted empezó siendo una semilla. Todos empezamos siendo una semilla. Y cuando usted, me voy a ir más allá todavía, cuando usted era un embrión. ¿Sabe cuánto mide un embrión? Centímetros. Cuando le dicen a la mujer que está embarazada y usted lo ve en la pantalla de esos aparatos ahora modernos que casi le ven hasta los huesitos de una vez, y dice: ay, sí, ahí está, míralo. ¿Cuánto mide? 2 centímetros, 1 centímetro, así. No se ve usted tan grandote. Usted era así. Y mírese ahora, grandote. No, pero yo lo que mido es 1,5 metros. Grandísimo. De llegar a ser de 1 centímetro, ahora mide 150 centímetros o 170 centímetros. Dios multiplicó y lo hizo crecer por 150 veces, o por 170 veces, o por 160 veces. Dios es especialista en hacer eso. ¿Alguien dice amén a eso? Dígale que está a su lado: hermano, tú vas a crecer. Dígaselo con fe, y si es bajito, dígaselo con fe. Uno nunca sabe. Ahora, yo sé que lo que hoy se ve mal, mañana saldrá bien. Yo dije: lo que hoy se ve mal, mañana va a salir bien. Yo no sé, porque no soy hijo de profeta, ni profeta, como dijo aquel profeta. Soy recogedor de higos silvestres, para referirse a que era un campesino. Ahora, yo lo único que sé es lo que Dios ha dicho de mi país, y eso sí lo sé. Lo que está pasando hoy, no lo sabía que iba a pasar. Lo que va a pasar mañana, tampoco lo sé. Pero yo sé lo que Dios ha dicho. ¿Por qué le digo esto? Porque su futuro depende de lo que usted crea que Dios va a hacer, y no de lo que hoy pueda estar sucediendo. Volver a repetir eso. Su futuro depende de lo que usted cree que Dios va a hacer, y no de lo que hoy está sucediendo. Lo que hoy puede estar sucediendo es y puede ser muy diferente a lo que Dios va a hacer. Lo que usted comienza hoy pequeño, usted no se explica cómo, pero lo ve crecer. Yo no sé cómo llegamos a ser del tamaño que somos hoy. No le puedo dar una explicación, porque sucedió de manera que no nos dimos cuenta. Empezamos a crecer y 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 a crecer, y no nos dimos cuenta cuando usted creció. O sea, no hicimos una marquita en la pared para vernos cómo íbamos creciendo. Sencillamente crecimos y crecimos y crecimos. Y así usualmente sucede con la mayoría de la gente. La gente crece sin darse cuenta. Usted crece sin darse cuenta. Yo nunca me medí. Digo, ahora que algunos niños que lo marcan: ay, mira, creció. Pero yo no recuerdo que me haya medido nadie. Yo crecía para ir para adelante. Es más, recuerdo que yo me estiré tarde y todos mis amigos eran grandes, y yo seguía siendo un cusurrito así, un pedacito de gente. Y yo decía: bueno, ¿pero qué pasa conmigo, pues? En serio. Yo le decía a mi mamá: mamá, yo no voy a crecer. A veces se burlaba de mí, a veces se burlaban de mí, y era normal ser el más pequeño entre todos. Pero sorpresa, me acuerdo que una vez me di cuenta que era más grande que el amigo, que era más grande que yo, y yo pasé a ser más grande que él. Y sorprendentemente, él quedó de 1,58 m, 57,
Y yo pasé. Me hacía así en la cabeza. Después de ser más chiquito. Eso indica que cada persona tiene su propio estándar de crecimiento, tanto en lo natural como lo espiritual y en lo secular. Es decir, cuando usted se enfoca en su crecimiento, no tiene tiempo para criticar a otro, no tiene tiempo para envidiar a otro, no tiene tiempo para otra cosa que no sea para crecer. Así que crezca. Diga conmigo: me voy a dedicar a crecer. Puedo decirle entonces que Job lo había perdido todo. Lo había perdido todo. Ahora, vamos a explicar esto porque ya casi termino. Job empezó a moverse en principios, creyendo en Dios. Ya Dios le había dado una palabra. Yo pregunto aquí: ¿cuántos han recibido una palabra de Dios? Ok, qué bueno que ha recibido una palabra de Dios, porque eso es el principio de toda grandeza. El principio de toda grandeza para un creyente es lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, Él lo hace. Por supuesto, usted debe creerlo. Pero regresemos a Job. Regresemos a Job en el capítulo 8. Y volvamos a leer el verso 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ahora, note bien que en este momento Job no tiene nada. Job es un pelao que perdió todo lo que tenía. Hasta los hijos los perdió. Absolutamente todo lo perdió. Sin embargo, recibe una palabra de Dios y le dice que su final va a ser grande. ¿A usted le importa su final? Yo dije: a usted le importa su final. Ahora, si trajo Biblia, si no le importa, usted salte al capítulo 42 de Job para terminar. Él tiene finalmente un encuentro con Dios. Y en el verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble. Óigame, importante lo que le voy a decir ahora. En este punto Job no tiene nada. Y el error que cometemos es que ignoramos que desde este verso hasta el cumplimiento del doble de lo que había perdido, tuvo que haber un proceso. Es decir, no fue que un día Job salió de la casa y consiguió el doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de vacas, el doble de cabras, el doble de asnos y el doble de hijos. No fue así. Tuvo que empezar con una oveja, compró una cabra, la cabra tuvo un cabrito, tengo la cabra, tengo el cabrito y todavía tengo. Algo como eso empezó a suceder. Mire, los cabritos empezaron, las cabritas empezaron a parir de a 4. Digo, tal vez empezó a suceder porque la única forma de que ese proceso se haya acelerado, las vacas parían de a 4, los burros parían de a 4 y bueno, y parían en vez de 6 meses, parían en 3. El asunto es que hubo un proceso. Diga conmigo: hubo un proceso. Hubo un proceso donde él empezó y cuando tenía esa palabra en el corazón que Dios le había dicho que le iba a dar el doble, entonces algún amigo, algún conocido le dijo: bueno, cónchale, hermano Job, yo de verdad que me da cosa con usted que perdió todo, pero mire, yo aquí le voy a traer una cabra y un cabro. Una burra y un burro. Cualquier coincidencia, casualidad de eso, ¿no? Entonces, cada uno, varón y hembra, pues para ser más bíblico ahora. Entonces, estos animalitos empezaron a hacer trabajo y hubo un proceso. Imagina usted que llegó
ese hombre a sembrarle esos animalitos a Job. Y Job dice: no, chicos, yo después de haber tenido miles de cabras y miles de burros y miles de... tú me vas a traer un cazar de... eso es ofensivo para mí. No, mire, Job dijo: bueno, gracias, hermano, muchas gracias. Empezaron a parir de a 4, de a 10. Yo no sé, algo empezó a pasar ahí. La cabra se sentía cure y tenía ese espíritu, esa influencia, y paría 10. O sea, algo pasó. Lo que sí puedo decirle es que el proceso empezó a acelerarse. Y aquí sí quiero hablarle de lo que es la fe, porque una vez que usted tiene una palabra de Dios y tiene fe en lo que Dios le dijo, usted va a tener un aceleramiento en la progresión. Usted va a tener un aceleramiento en la bendición. Usted va a tener un aceleramiento en la proyección de su bendición. ¿Alguien dice amén a eso? Va a tener un aceleramiento. Lo que le costaba o lo que le cuesta a cualquiera 5 años, a usted le va a costar 2 nada más. Muy rápido. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces Job empezó un proceso de recuperación financiera con una palabra de Dios que le dijo que su postrer estado sería muy, muy grande. Y entonces después el verso 12, para terminarle, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job, o el estado final de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Después de tarea para la casa, lea al principio lo que él perdió. Él perdió todo lo que estoy leyendo, perdió la mitad de eso. Cuando digo que tuvo 14,000 ovejas, él perdió 7,000 ovejas. Así que Dios le dio el doble, 14,000 ovejas. Pero repito, esas ovejas tal vez empezó a hacer un rebañito que le sembró a alguien, o que compró a alguien, o le dijo: mira, préstame, me voy a llevar esas 3 ovejas con este macho, y me voy a llevar y te lo pago poco a poco. No sé lo que pasó, pero este hombre empezó un momento, o inició una carrera de progresión. Y esa carrera de progresión empezó en la fe que tenía de lo que Dios le había dicho a generar resultados. Y empezó a haber muchas ovejas, pariendo ovejas y pariendo ovejas. Y después tuvo 6,000 camellos. Él había perdido 3,000. Tuvo 1,000 yuntas de bueyes. Él tenía 500. 1,000 asnas. Él tenía 500. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 10. Y él perdió 5. Como le dije, lo único que Dios no le cambió al doble fue la esposa. Porque la mujer era cuaima. Ahora imagínese haberle dado doble cuaima. No doble mujer, no. La misma, pero 2 veces más cuaima. Pero aparentemente la mujer no. Le pare 10 muchachos más. Es decir, tuvo doble de todo lo que había perdido. Esto es un principio, se llama el principio de progresión de Dios. Todo lo que nace en Dios, pequeño, no se queda pequeño, sino que crece, y crece hasta hacerse no grande, no, muy grande. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Cuántos van a crecer y se van a hacer muy grandes? Yo quiero que usted crea esta palabra, porque predicarla en un momento como este es tal vez desafiar la circunstancia, pero es que mi postrer estado no depende de las circunstancias pasajeras de ahora. ¿Por qué? Porque dependen de lo que yo creo. Y yo creo que vienen días de gloria para este país. ¿Alguien dice amén? Yo dije: vienen días de gloria para este país. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas para bien y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.